En un movimiento impactante, un cónsul chino advirtió públicamente sobre decapitar al primer ministro de Japón. Palabras feroces están siendo intercambiadas entre los dos países. La cabeza sucia que se mete debe ser cortada. Las cosas se pusieron tan feas que China ha advertido a Japón sobre una derrota aplastante e incluso emitió una advertencia de viaje, advirtiendo a sus ciudadanos que no visiten Japón. Sanahei Takaichi dice que un ataque armado a la isla sería una situación que amenaza la supervivencia. La única razón por la que Japón enfureció tanto a China es porque tocó el nervio más sensible de China. No una vez, sino 2 veces. Es tan sensible que odiaría que se expusiera en YouTube e intentaría enterrarlo en el algoritmo. Pero tú puedes ayudarnos haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. La tormenta inició hace meses con un cambio político. El 21 de octubre de 2025, Tsunai Takeichi fue la primera mujer en ser primera ministra de Japón. A los 64 años, ella asumió el poder durante la inestabilidad política de Japón y un mundo tenso. A solo unos días de asumir el cargo, anunció un plan inesperado. Japón adelantaría su gasto del 2% del Producto Interno Bruto en defensa para 2025, no hasta 2027. Ese número parece pequeño, pero para Japón fue histórico. Japón siguió una regla no escrita por más de 40 años. Su gasto en defensa debía ser cerca del 1% del Producto Interno Bruto, símbolo de su identidad pacifista tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando el primer ministro Takeichi duplicó el objetivo, no solo fue un cambio financiero, sino una señal del cambio de mentalidad en Japón. Esto parecía agresivo, pero esa no es la razón del caos actual, ya que todo empezó con una declaración que lastimó profundamente a China. El nuevo primer ministro dijo que si China ataca a Taiwán, Japón no se quedará en silencio e incluso podría desplegar sus fuerzas de autodefensa para proteger su seguridad. Esta fue la postura firme de Japón sobre Taiwán, lo que enfureció a China. Los expertos dicen que Japón parecía demasiado confiado, y aunque no lo creas, Japón tiene menos posibilidades de enfrentarse a China. En realidad, Japón tiene buenas razones para oponerse al poderoso dragón. Para 2025, Japón aprobó un presupuesto militar récord de $55.000 millones, el más grande en su historia moderna, y casi un aumento del 10% respecto al año anterior. Cuando se incluyen otros gastos relacionados con la seguridad, como la Guardia Costera, el total supera los $62.000 millones. Para un país que antes evitaba la expansión militar, esto fue audaz. Pero no es solo cuestión de dinero. Japón empezó a reorganizar su ejército en marzo de 2025. El gobierno formó un comando de operaciones conjuntas que integra ejército, marina, fuerza aérea y unidades espaciales y cibernéticas. Es la primera vez que Japón tiene un mando unificado de defensa. Buscamos agilizar la comunicación y mejorar la coordinación, sobre todo en crisis. Los cambios revolucionarios los impulsó el gigante detrás de todo. Estados Unidos apoyó este paso. Washington elevó las fuerzas de Estados Unidos en Japón a un cuartel general de fuerzas conjuntas, facilitando que ambos países puedan planear y operar juntos. Japón también empezó a modernizar sus armas y tecnología. En marzo, buques japoneses y la Marina de Estados Unidos entrenaron con misiles Tomahawk. Son misiles de crucero de largo alcance, que atacan objetivos a más de 600 millas. Japón ha decidido comprar alrededor de 400 Tomahawks, lo que le dará un alcance defensivo mucho más fuerte. También desarrolla armas hipersónicas y mejora sus misiles. Estas acciones muestran que Japón ya no depende de la defensa tradicional, se está preparando para una guerra moderna avanzada. El primer ministro Takeichi también ha hecho que la defensa y la diplomacia trabajen de la mano. Llama a la alianza Japón-Estados Unidos pilar de la seguridad nacional y busca lazos más fuertes con países aliados en Asia. Japón firmó acuerdos de defensa con Filipinas y coopera con Australia, Corea del Sur e India mediante la alianza Diálogo de Seguridad Cuadrilateral. El mensaje es claro. Japón quiere ser más fuerte en un mundo cambiante, no en aislamiento. Parece el Japón de un universo paralelo, ¿verdad? Después de todo, solía ser visto como un símbolo de paz. Una nación que se reconstruyó desde las cenizas de la guerra y se enfocó en la tecnología, el comercio y el progreso en lugar de las armas. Pero ahora esa imagen está empezando a cambiar. Silenciosamente, Japón se está preparando para algo más grande. Esta decisión no se tomó de inmediato, sino por cambios y provocaciones que afectan a esta nación insular desde hace décadas. Japón se dio cuenta de que la paz que había disfrutado durante casi 80 años ahora estaba rodeada de amenazas reales desde 3 direcciones: China, Rusia y Corea del Norte. Estos 3 países no se volvieron agresivos de inmediato. Sus acciones fueron aumentando año tras año, hasta que Japón finalmente decidió que el silencio y la paciencia ya no eran la mejor opción. Lo que parece una escalada reciente con China es, en realidad, batallas de décadas atrás que todavía se siguen peleando hoy en día.
Tú ves mis videos, te mantienes informado, pero ¿realmente entiendes el juego detrás de los titulares? Rutas, energía, recursos. La geopolítica de América Latina nunca deja de moverse. Curiosity Stream explica las fuerzas que mueven al mundo. Guerras, poder, ciencia, clima. Con documentales de alta calidad en 4K. Entra al enlace en la descripción para suscribirte ahora. Y ahora, volvemos al video. Durante los últimos 15 años, China ha expandido su poder en todas las direcciones, en el mar, en el aire y en toda Asia. Esa expansión afecta directamente la seguridad de Japón. Parte de la historia comienza con las islas Senkaku, un pequeño grupo de islas deshabitadas en el mar de China Oriental que controla Japón. Pero China las reclama. En 2012, Japón compró 3 islas para administrarlas, pero China respondió agresivamente y envió barcos a la zona. No eran barcos de pesca comunes, sino del gobierno. Lo que inició como una visita rara se volvió casi diaria. En 2024, los barcos chinos estuvieron ahí casi todo el año. En ese periodo, China fortaleció su guardia costera al ponerla bajo control militar y ampliar su flota con barcos más grandes y armados. Estos barcos, similares a los de la Policía Marítima, operaban como unidades militares, permitiendo a China aumentar la presión sin iniciar un conflicto abierto. Pero las ambiciones de China iban mucho más allá de estas islas, y lamentablemente, Japón apenas podía hacer algo al respecto. China construyó la Marina de Guerra que crece más rápido en el mundo, sumando en pocos años más barcos que Japón, India, Australia, Francia y el Reino Unido juntos. Mejoró sus misiles, sumando armas antibuque de largo alcance y diseños hipersónicos, volviendo la región más peligrosa para cualquier marina cerca de China. China también se volvió más activa alrededor de Taiwán, enviando aviones de combate, drones y aeronaves de vigilancia a través del estrecho de Taiwán casi a diario. Como Taiwán está junto a las islas del suroeste de Japón, cualquier tensión allí afecta directamente la seguridad de Tokio. Si China actúa contra Taiwán, Japón sabe que el conflicto podría llegar a sus aguas y espacio aéreo. China extendió su presencia en Filipinas, incursionando en el mar de China Meridional con barcos de la Guardia Costera, milicia marítima y buques navales. Esto es importante para Japón, porque estas rutas conectan sus rutas comerciales y de energía. Si China domina esta zona, obtiene influencia sobre toda la región. Y luego vinieron los ejercicios militares a gran escala. A finales de 2024, China realizó su mayor ejercicio en 30 años, con más de 90 barcos y 100 aviones, ejercitando bloqueos, invasiones y ataques coordinados en casi toda la primera cadena de islas del mar de China Meridional a aguas cerca de Japón. Para Tokio, esto indicó que China se preparaba para conflictos reales, no solo entrenamientos. China también cambió su comportamiento aéreo. Aviones japoneses despegaron cientos de veces al año para interceptar cazas, bombarderos y drones chinos cerca del territorio japonés. En agosto de 2024, una aeronave militar china entró brevemente al espacio aéreo de Japón por primera vez. Los drones chinos también comenzaron a volar con más frecuencia, llegando a nuevas áreas a las que nunca se habían acercado antes. Estos vuelos obligaron a Japón a estar siempre alerta y mostraron que China probaba sus límites. Y como si China no bastara, su aliado también intervino, lo cual era aún más preocupante. La creciente cooperación militar entre China y Rusia. En 2025 ambos países hicieron ejercicios submarinos y navales cerca de Japón, compartiendo datos de sonar y entrenando juntos en zonas clave para su defensa. Para Tokio, esto implicaba que los desafíos venían de 2 grandes potencias avanzando juntas, no solo de una. Mientras ocurría esto, China presentó su portaaviones más avanzado, el Fujian, con catapultas electromagnéticas que permiten a los aviones de combate despegar con carga completa. China ahora puede proyectar poder más lejos en el Pacífico gracias a sus misiles, drones y la Guardia Costera, desafiando el equilibrio de poder en la región cercana a Japón. De China Oriental a Taiwán y el mar de China Meridional. China ahora está furiosa por Taiwán, o eso es lo que intenta mostrarle al mundo, para ocultar la verdadera intención. En teoría, la ira de China es solo por Taiwán, pero debajo de la superficie son las cicatrices de décadas que Japón dejó en China, cicatrices que aún susurran el mismo grito a través de generaciones. Venganza. Está tan arraigada en ellos que en 2024, un niño de 10 años fue apuñalado fatalmente en China. Ese no fue un día normal. Fue un día cargado de emociones, conmemorado con sirenas y momentos de silencio en todo el país. El silencio nacido de las acciones pasadas de Japón.
Pero la dinámica que vemos hoy entre Japón y China no siempre fue así. Lo que parece opresión fue en realidad una de las fuerzas militares más agresivas de Asia. En la década de 1930, los líderes japoneses pensaban que expandir el imperio era clave para obtener recursos y sobrevivir a la crisis económica. Esta mentalidad llevó a Japón a la violencia, sobre todo contra China. En 1937, el incidente del puente Marco Polo desató una guerra brutal entre Japón y China. Las fuerzas japonesas capturaron ciudades importantes una tras otra: Pekín, Tianjin, Shanghái y finalmente la capital, Nankín. Y la caída de Nankín llevó a uno de los capítulos más oscuros de la guerra, la masacre de Nankín. Durante 6 semanas, la ciudad presenció asesinatos, violaciones y una destrucción aterradora. Los historiadores estiman que más de 10.000 civiles y prisioneros de guerra fueron asesinados. Fue un momento que dañó profundamente la reputación de Japón y que aún se recuerda en todo el mundo. Es la misma cicatriz que China aún tiene, viva y ardiente. En esa época, Japón realizaba operaciones secretas como la Unidad 731 en Manchuria. Esta instalación realizó experimentos inhumanos en prisioneros, probando enfermedades, armas biológicas e incluso realizando cirugías sin anestesia. Estos crímenes de guerra fueron una razón clave del severo castigo y presión global que Japón enfrentó tras la guerra. Con su ejército en China, Corea y el sudeste asiático, Japón seguía expandiéndose. En 1941, tras el corte de petróleo de Estados Unidos, Japón tomó una decisión arriesgada: atacar la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor, destruyó barcos y causó más de 2.000 muertes. Este evento llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y cambió el rumbo del conflicto. Por un corto tiempo, Japón siguió ganando batallas y controlaba un imperio enorme en toda Asia. Pero para 1942, las cosas empezaron a desmoronarse. La Marina de Japón sufrió una gran derrota en la batalla de Midway, y desde ese momento, el imperio empezó a reducirse. En 1945, Japón estaba exhausto. Sus ciudades bombardeadas, la comida escasa y millones de vidas perdidas. Luego vino el golpe final. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La destrucción fue como nada que el mundo hubiera visto antes. La Unión Soviética invadió Manchuria, controlada por Japón, sin que éste pudiera continuar la guerra. El emperador Hirohito anunció la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945. Para muchos japoneses fue la primera vez que oyeron la voz de su emperador. Tras la rendición de Japón, el país fue ocupado por aliados, principalmente Estados Unidos. Las fuerzas de Estados Unidos estuvieron en Japón casi 7 años. Durante este periodo, trabajaron para desmantelar por completo el antiguo sistema militar. Líderes militares importantes fueron arrestados y juzgados en Tokio por crímenes de guerra. Varios recibieron pena de muerte y otros cadena perpetua. El emperador no fue castigado, ya que Estados Unidos pensó que su figura mantendría la estabilidad en Japón. El cambio más grande llegó en 1947, cuando se introdujo una constitución completamente nueva. Un artículo dentro de ella, el artículo 9, transformó completamente el futuro de Japón. Decía que Japón nunca volvería a usar la guerra para resolver disputas y que no mantendría fuerzas terrestres, aéreas ni navales con la capacidad de hacer la guerra. Este cambio histórico sentó las bases de la identidad pacífica de Japón. Sin embargo, el mundo pronto cambió. La Guerra de Corea estalló en 1950 y las tensiones de la Guerra Fría aumentaron. Estados Unidos necesitaba un Japón estable para ayudar a mantener el orden en Asia. Así que Japón comenzó lentamente a reconstruir unidades limitadas de autodefensa. Con el tiempo, estas unidades se transformaron en las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Aunque seguían siendo defensivas, pasaron a ser clave en la seguridad de Japón. En ese tiempo, Japón firmó acuerdos de seguridad con Estados Unidos que permitieron la permanencia de bases militares en el país. Muchos japoneses estaban incómodos y hubo grandes protestas en los años 60. El tratado sigue vigente y fuerzas estadounidenses aún están en Japón por este acuerdo. Mientras Japón se ajustaba políticamente, ocurría algo increíble en lo económico. El país reconstruyó industrias, invirtió en tecnología y trabajó para revivir su economía. En los años 60 y 70, Japón sorprendió al mundo por su rápido crecimiento económico. En solo unas pocas décadas, pasó de ser una nación derrotada a una de las economías más fuertes del mundo. Este periodo fue llamado el milagro económico japonés. Este éxito y los dolorosos recuerdos de Hiroshima y Nagasaki formaron la mentalidad pacifista de Japón. Generaciones de niños japoneses aprendieron sobre paz, democracia y los riesgos del nacionalismo. Japón desarrolló una identidad nacional única, destacando su compromiso con la paz más que con su ejército, pero sus vecinos forzaron el cambio.
no por el presente, sino por asuntos pendientes de la historia. Mientras Japón lidiaba con la presión constante de China en el sur, otro desafío se estaba gestando silenciosamente en el norte. Japón y Rusia siguen sin resolver su disputa de décadas por las Islas Kuriles, conocidas en Japón como territorios del norte. Estas islas están cerca de Hokkaido y tras la Segunda Guerra Mundial las tomó la Unión Soviética. Aún hoy, más de 80 años después, ambos países siguen sin un tratado de paz por este problema sin resolver. Durante muchos años la situación se mantuvo tranquila, casi congelada en el tiempo. Pero las cosas cambiaron después de que Rusia invadió Ucrania en 2022. Japón apoyó a Occidente e impuso sanciones. Rusia respondió retirándose de las conversaciones de paz, suspendiendo acuerdos, bloqueando a los pescadores japoneses y luego convirtiendo las Islas Kuriles en una zona fuertemente militarizada. Construyó nuevas bases, desplegó misiles costeros y reforzó defensas aéreas en las islas. Rusia incluso estacionó unidades avanzadas S-300V4 allí, sistemas creados para detectar y rastrear aviones furtivos como los F-35 en Japón, permitiendo a Moscú vigilar gran parte del norte japonés. Se esperaba que las cosas se estabilizaran, pero en cambio la actividad militar aumentó. Los barcos y aviones rusos comenzaron a aparecer con más frecuencia cerca del territorio japonés. Se registraron encuentros aéreos cercanos, patrullas de bombarderos de largo alcance e incluso Tupolev, 95 nucleares cerca de la defensa aérea de Japón. En septiembre de 2024, un avión ruso IL-38 cruzó 3 veces el espacio aéreo japonés en horas, siendo la primera violación en 5 años. Japón desplegó F-35 y F-15 e incluso disparó bengalas de señal, la advertencia más fuerte posible antes de un enfrentamiento. En el mar, Rusia amplió las patrullas de submarinos con sus submarinos de misiles balísticos clase Borei, cada uno equipado con potentes misiles nucleares. Estos submarinos operaban con mayor frecuencia en los mares de Japón y Ojotsk, generando tensión constante cerca del norte de Japón. Lo que preocupaba aún más a Tokio era la estrecha asociación de Rusia con China. Ambos países coordinaron patrullas navales, vuelos de bombarderos y ejercicios de submarinos cerca de Japón. A veces, los barcos rodearon Japón, probando la rapidez de respuesta de Tokio ante este nuevo tipo de presión. Dos poderosos vecinos colaboran en las aguas cercanas al país, y Rusia añadió otra capa de incertidumbre al actualizar su doctrina nuclear en 2024, bajando el umbral para cuando podría usar armas nucleares. Un cambio que hizo que Tokio fuera aún más cauteloso. Todo esto le mostró a Japón que la amenaza del norte ya no era simbólica ni histórica, era real, activa y creciente. Japón tuvo que prepararse para enfrentar desafíos simultáneos del sur y norte. Pero Rusia y China son mucho menos peligrosos que la mayor amenaza, porque lo que nunca puedes predecir suele ser tu mayor amenaza. Imagina un misil nuclear sobre ti solo porque alguien quiso una aventura. Parece increíble, pero eso es lo que viven los japoneses. Corea del Norte es el mayor reto impredecible para Japón, porque a diferencia de China o Rusia, Pyongyang identifica abiertamente a Japón como un objetivo nuclear. Los propios informes de defensa de Japón dicen que Corea del Norte ahora tiene alrededor de 50 armas nucleares y que ya ha miniaturizado ojivas, lo suficientemente pequeñas como para caber en misiles balísticos. Corea del Norte posee cientos de misiles capaces de alcanzar cualquier parte de Japón, incluyendo más de 50 misiles Nandong listos para lanzar rápidamente. Esto vuelve cada prueba y lanzamiento más peligrosos, ya que Japón solo recibe advertencias unos minutos antes del impacto. Los momentos más aterradores ocurren cuando misiles norcoreanos sobrevuelan Japón, activando alertas, deteniendo trenes y obligando a buscar refugio. Estos ya no son raros. Tras breve diplomacia, en 2018 y 2019 Corea del Norte reanudó pruebas, lanzando más de 60 misiles en 2022 y decenas más en 2023. Varios de estos lanzamientos coincidieron con ejercicios militares de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, sumando un mensaje político al riesgo. Lo que hace que la amenaza sea aún más grave es cuánto ha avanzado la tecnología de Corea del Norte. Ahora exhibe ojivas nucleares tácticas diseñadas para uso en el campo de batalla, drones submarinos destinados a transportar cargas nucleares y misiles lanzados desde submarinos que le otorgan capacidad de segundo ataque. Sus pruebas de misiles de largo alcance han batido récords, permaneciendo en el aire más de 1 hora y alcanzando altitudes inéditas. La presentación del misil Hwasong-20 de combustible sólido y capaz de llevar varias ojivas aumentó las preocupaciones. El cambio político destaca el acercamiento de Corea del Norte a Rusia, firmando un pacto de defensa y enviando tropas y armas para apoyar a Moscú.
La nueva alianza hace que las acciones de Corea del Norte coincidan a veces con maniobras militares chinas y rusas en torno a Japón, generando una sensación de presión coordinada. Japón considera a Corea del Norte una amenaza única en la región por su capacidad nuclear, tecnología avanzada e imprevisibilidad. Pero Japón parece haberles encontrado respuestas rápidamente. Lo que más ha enfurecido a sus enemigos es el potencial de armas nucleares que Japón podría usar. El país pacífico que rechazó las armas nucleares durante décadas ahora está reconsiderando esa promesa. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, legisladores debaten si Japón permitiría armas nucleares aliadas en una crisis. El portavoz chino Lin Tian expresó seria preocupación de China. Esta fue la segunda razón, tras la postura de Japón sobre Taiwán, que preocupó a China. La estrategia de defensa de Japón no depende de un solo arma o anuncio. Es un cambio total en cómo el país planea sobrevivir en un entorno más peligroso. Después de décadas de mantener su ejército pequeño y limitado, Japón ha aceptado que el entorno de seguridad a su alrededor simplemente ha cambiado demasiado. El plan durará 10 años y tiene una sola idea. Japón debe ser capaz de detectar amenazas temprano, defenderse durante largos periodos y alcanzar al enemigo antes de que el enemigo alcance a Japón. El cambio inició a fines de 2022, cuando el gobierno aprobó un programa de defensa de 5 años por unos 43 billones de yenes, más de 300.000 millones de dólares. Ningún gobierno japonés había invertido tanto en defensa en tan poco tiempo. El gasto es intencional. Está distribuido en 7 áreas de capacidad que Japón considera esenciales si quiere protegerse contra el poder naval de China, los sistemas de misiles de Rusia y el arsenal nuclear de Corea del Norte. El primer pilar importante es la capacidad de ataque de largo alcance, algo que Japón evitó durante más de 70 años. Durante la mayor parte de su historia posterior a la guerra, Japón mantuvo una postura estrictamente defensiva, lo que significa que solo se preparaba para interceptar ataques, pero nunca planeaba atacar bases enemigas. Eso cambió cuando Tokio decidió adquirir 400 misiles de crucero Tamaha a Estados Unidos. Estos misiles pueden alcanzar más de 1.600 kilómetros, permitiendo a Japón atacar sitios de lanzamiento, bases militares y centros logísticos. Antes de que una amenaza llegue a sus islas, los destructores japoneses ya entrenan y se espera que el primer barco pronto opere con misiles Tomahawk. Pero Japón no solo depende de importaciones, mejoran sus misiles. Tipo 12, antes de corto alcance, ahora rediseñados para llegar a casi 1.000 kilómetros. Estos misiles mejorados se desplegarán en las islas del suroeste de Japón, de Kyushu a Okinawa, creando una cadena de puntos de lanzamiento que pueden monitorear y responder a la actividad en todo el mar de China Oriental. Muchos de estos vehículos de lanzamiento son móviles, lo que les permite moverse rápido y ocultarse, dificultando su ataque. Japón desarrolla una nueva generación de misiles submarinos. Japón desarrolló misiles lanzables desde tubos lanzatorpedos estándar en vez de modificar mucho sus submarinos. Son más baratos, rápidos de desplegar y difíciles de detectar. Esto permite a Japón realizar ataques de largo alcance de forma silenciosa bajo el océano. Paralelamente a esto, Japón también equipará sus aviones de combate con misiles de largo alcance lanzados desde el aire, lo que multiplica el número de plataformas capaces de responder a amenazas. Otro pilar de la estrategia futura de Japón es la defensa antimisiles en capas, enfocada en los misiles hipersónicos. Estas armas viajan a gran velocidad y pueden cambiar de dirección, dificultando su interceptación con sistemas tradicionales. Japón y Estados Unidos desarrollan juntos un interceptor de fase de planeo, un misil especial para detener armas hipersónicas mientras planean en la atmósfera superior. Es una de las tecnologías más difíciles en la guerra moderna, y solo Estados Unidos y Japón la desarrollan juntos. Japón también está ampliando su flota naval de defensa antimisiles. Se construyen 2 grandes buques con AEGIS, más de 100 celdas de lanzamiento vertical y potentes radares. Colaborarán con los destructores AEGIS actuales, mejorando la capacidad de Japón para rastrear e interceptar misiles balísticos, de crucero y amenazas hipersónicas. Para finales de la década, Japón operará hasta 12 buques con capacidad de defensa antimisiles. Esto es importante, porque las amenazas en la región vienen de varias direcciones. Japón requiere cobertura amplia al norte, sur y oeste. La tercera área principal es la vigilancia espacial no tripulada. Japón busca no depender solo de radares terrestres y obtener inteligencia desde alturas mayores y el espacio. Nuevos drones de largo alcance patrullarán el océano por más tiempo y darán información en tiempo real a las fuerzas de autodefensa. Japón amplía su red de satélites. Estos satélites detectan lanzamientos de misiles, rastrean actividad naval, monitorean pruebas norcoreanas y brindan comunicaciones seguras a comandantes.
Japón desarrolla satélites de reconocimiento, comunicaciones y un nuevo sistema para monitorear actividades espaciales. Es relevante porque China y Rusia ya tienen capacidades antisatélite. Esta información será enviada al nuevo Comando de Operaciones Conjuntas de Japón. Centralizado en 2025, Japón tiene por primera vez una sola estructura de mando que une ejército, marina, fuerza aérea y unidades cibernéticas y espaciales. Esto hace que la toma de decisiones sea más rápida, especialmente en una crisis donde cada minuto cuenta. El ejército de Estados Unidos ha mejorado su propio mando en Japón para igualar esta estructura, así ambos países pueden coordinar operaciones de manera más fluida. Los planes futuros de Japón también se enfocan mucho en la movilidad y la preparación. Una lección de las guerras recientes es que la tecnología por sí sola no es suficiente. Un país debe mover tropas rápido, proteger civiles, reforzar infraestructura y mantener suministros por largos periodos. Japón invierte miles de millones en municiones, refugios, combustible, aeródromos y sistemas de comunicación de respaldo. Así Japón puede operar aunque sus bases o rutas principales sean dañadas por ataques. Se mejora la protección civil con sirenas de alerta temprana y planes de evacuación para quienes viven cerca de zonas de conflicto. Una parte clave de la estrategia de Japón es el avión de combate de próxima generación, desarrollado con Reino Unido e Italia en el Programa Global de Combate Aéreo. Esta aeronave llegará en 2035 para reemplazar los viejos aviones de combate de Japón, con sensores avanzados, tecnología furtiva, inteligencia artificial y guerra en red. El nuevo avión está diseñado para operar no solo de manera individual, sino como parte de una red más grande de drones, satélites y sistemas terrestres. El espacio también jugará un papel más importante. Japón aumentó significativamente su inversión en satélites militares, creando una red más sólida para comunicaciones, navegación e inteligencia. Este cambio tiene como objetivo asegurar que Japón pueda funcionar de manera independiente, incluso si las redes de comunicación globales se ven interrumpidas durante un conflicto. Estos esfuerzos dependen mucho de las alianzas. La alianza con Estados Unidos es central para Japón, pero Tokio también colabora con Australia, Corea del Sur, India y Filipinas. Incluyen ejercicios militares, intercambio de inteligencia, cooperación tecnológica y acuerdos para acceso mutuo a bases en emergencias. Juntos, crean una red de seguridad para enfrentar la presión de Rusia, China y Corea del Norte. El cronograma de Japón para estas mejoras llega hasta 2035. Se prevé que los nuevos aviones de combate e interceptores hipersónicos eleven la defensa de Japón a un nivel sin precedentes. En el país, el ánimo es mixto. Muchas personas, especialmente la generación más joven, creen que es momento de que Japón asuma la responsabilidad de su propia seguridad. Perciben la inestabilidad global y creen que el país debe prepararse. Las generaciones mayores que crecieron oyendo historias de la Segunda Guerra Mundial se sienten incómodas. Ellos recuerdan que la militarización trajo destrucción, pérdida y dolor. Sin embargo, la decisión política ya está tomada. La política de defensa de Japón cambia rápidamente, con más gasto, mejor organización y entrenamiento intensivo. Las fuerzas de autodefensa mejoran su capacidad y Japón se prepara ante amenazas. Lo que construye no es una solución temporal. Es un sistema de defensa a largo plazo y multinivel, creado para resistir la guerra moderna, desde misiles hasta ciberataques y operaciones navales lejanas. Su meta es que Japón tenga fuerza para evitar ser intimidado o acorralado por otros países. Esta es la respuesta de Japón al mundo emergente, donde la paz se protege con preparación, no solo esperanza.